Hechos capítulo 15 y 16 en nuestra serie Descubre el Evangelio. Estamos continuando con el libro de los Hechos y llegamos a uno de los capítulos cruciales del libro de los Hechos. Capítulo 15, Concilio de Jerusalén. ¿Qué hacer con estas multitudes de extranjeros, de gentiles, de naciones que están incorporándose a la nación de Israel o están queriéndose incorporar por multitudes? ¿Qué hacer con ellos? Esta decisión del Concilio de Jerusalén en el capítulo 15 del libro de los Hechos tuvo consecuencias que gracias a esas consecuencias es que tú y yo recibimos este mensaje. Por esa decisión que se tomó en este capítulo 15 es que el mensaje de la Biblia llegó a nuestras manos en español. Quizás si la decisión aquí hubiera sido diferente, el mensaje ni nos llega. Ni siquiera habría Biblia traducida en tantos idiomas. La Biblia seguramente no sería el libro de mayor difusión en la historia. No sería el más grande bestseller o el libro que más se ha traducido, que más se ha difundido, que más se ha compartido. Esta decisión fue crucial en que te haya llegado el mensaje a ti y a mí. Así que vamos a ver de qué se trata. Hechos capítulo 15. Dice entonces algunos que venían de Judea, y bueno, dice entonces, ¿qué fue lo último que leímos en el capítulo 14? Lo último que leímos en el capítulo 14, vamos a leer el versículo 27, dice, habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, los no judíos, los que estaban entre las naciones, los que no estaban identificados como el pueblo de Israel, sino que venían de un contexto extranjero, griegos, macedonios, filipenses, corintios, tesalonicenses, romanos, gente de todas las naciones estaban viniendo a seguir a Yeshua, lo que sería equivalente ahora a mexicanos, centroamericanos, sudamericanos, gringos, canadienses, alemanes, franceses, españoles. ¿Cuántas nacionalidades, cuántos países que son considerados cristianos, seguidores de Cristo? ¿Cuántos países? Bueno, ¿cómo es posible que la fe del pueblo de Israel, de una nación, el pueblo de Israel, ahora se convirtió en la fe internacional de tantos países? ¿Cómo es posible que te puedas encontrar centros de culto, lugares de culto en todo el mundo en relación a el Rey de los Judíos, a Jesucristo? ¿Cómo sucedió eso? ¿Cómo pudo ser? Bueno, eso sucedió gracias a lo que vamos a ver en el capítulo 15 de Hechos. Entonces, bueno, aquí están sorprendidos. Aquí es al revés. Ahora nos sorprendemos. Ahora nos sorprendemos cuando un judío cree que Jesús o que Yeshua es el Mesías. Nos sorprendemos. ¡Wow! Un judío creyó que Yeshua es el Mesías. ¡Wow! ¡Qué sorpresa! ¡Qué cosa tan increíble! En aquella época era al revés. Ahí se sorprendían de que un gentil se hacía seguidor de Yeshua. Fíjense cómo han cambiado las cosas, ¿no? Entonces, bueno, aquí están sorprendidos de que Dios había abierto la puerta de la fe a los gentiles y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Entonces, algunos que venían de Judea, ¿ok? Ese es el contexto. El contexto es un montón de gente de diferentes nacionalidades están siguiendo al Rey de los judíos. Entonces, algunos que venían de Judea, ¿ok? De la tribu de Judá, de la región de Judea, enseñaban a los hermanos. ¿A qué hermanos? A estos gentiles, a estas naciones que están viniendo, les vienen a decir estos de Judea, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y ahí la palabra clave que quiero que subrayen es la palabra rito. Esa palabra rito es fundamental, porque comprendiendo esa palabra rito, te vas a dar cuenta que el tema no es la circuncisión de Moisés, el tema es el rito de la circuncisión. Es una cosa totalmente diferente. Una cosa es la circuncisión y otra cosa es el rito de la circuncisión. Lo mismo ahora, exactamente, hoy lo podemos ilustrar perfecto, porque actualmente tú tienes dos maneras de circuncidarte. Una que sea válida para el judaísmo, una que sea válida
para convertirte en un judío israelí, que puedas acceder a la nacionalidad israelí, y otra que pues no te va a valer para nada, pero pues simplemente allá es tú con Dios, y sería una circuncisión hecha con un cirujano X. Tú vas con un cirujano, haces la circuncisión. ¿Por qué? Pues porque aquí dice la palabra que hay que circuncidarse. Si tú nada más basado en eso vas con un cirujano y te la hace, no hay ningún problema y ya. Pero si tú con esa circuncisión, con un cirujano, vas a una sinagoga y dices, ya estoy circuncidado, déjenme entrar a la sinagoga, ya soy israelita como ustedes, pues te van a decir, claro que no, vete de aquí. No, o sea, esa circuncisión no vale, o aunque te hayan circuncidado de bebé, ¿no? Hay algunos que, pues ya por default, ya tienen la circuncisión de bebés, pero esa circuncisión no es válida como una circuncisión hecha dentro de la religión judía. Entonces, la misma circunstancia estaba pasando en esta época. Dice que este era lo que estaban presionando. Si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ahora, la única manera de entender qué está pasando aquí es conociendo el contexto del tema de la circuncisión en esta época. Hay toda una tradición actual en el judaísmo con respecto a la circuncisión, y es, si tú no haces una circuncisión por medio de un moel, el moel es la palabra que se le da al encargado de hacer una circuncisión en la religión judía, y ellos estudian para saber cómo hacer la circuncisión, porque si tú lees la palabra, en realidad en la escritura no dice exactamente cómo se hacía, solamente dice que tomaron piedras filosas de pedernal y con esas hacían la circuncisión. O sea, en la época de Abraham, imagínate a Abraham ya ancianito, pues cómo se circuncidó. Dice que Séfora tomó una piedra de pedernal y circuncidó a su hijo, al hijo de Moisés, ahí rápido, lo hizo de volada. Y dice que también Josué circuncidó a la generación que salió de Egipto y que no habían sido circuncidados, los circuncidó cuando iban a entrar a la tierra prometida. Entonces dice que también tomaron piedras de pedernal y los circuncidaron. O sea, tal parecería que era alguna cosa pues como sencilla, ¿no? Dice que hubo mortandad o infecciones, por eso, imagina, sin antibiótico ni nada. Entonces, al parecer era algo como sencillo. Sin embargo, hay antecedentes históricos. De hecho, los rabinos interpretan el pasaje en el que Josué circuncidó a los israelitas, a la siguiente generación que salió de Egipto. El texto en el libro de Josué dice que los circuncidó por segunda vez. Entonces, si tú lees ese texto, está un poco extraño porque dice que los circuncidó por segunda vez. Entonces dice, ¿cómo que los circuncidó por segunda vez? Pero eso dice ahí, pero si tú sigues leyendo, más adelante dice, y esta es la causa por la que los circuncidó. Los circuncidó porque cuando salieron de Egipto, ellos no habían sido circuncidados, o sea, solo fueron circuncidados la primera generación, y estos son los que nacieron y no los habían circuncidado, entonces por eso los circuncidaron. Pero eso dice más abajo, pero si lees al principio, está medio raro porque dice los circuncidó por segunda vez. Y no es que los haya circuncidado por segunda vez, simplemente que no habían sido circuncidados como la primera generación. Pero de ese versículo, sin leer más adelante, los rabinos determinaron que en realidad sí los habían circuncidado. Hay algunos comentarios rabínicos y de ahí se deriva toda la tradición de cómo debe ser la circuncisión, porque ahí mismo en el libro de Josué dice que cuando los circuncidó, dice, el día de hoy hemos quitado el oprobio de Egipto. El día de hoy se ha quitado el oprobio, la vergüenza de Egipto. ¿Por qué? Porque se dice que los israelitas, para disimular la circuncisión ante los egipcios y no ser diferentes, que querían ser como los egipcios, que ellos se estiraban el prepucio para disimular la circuncisión. Eso dicen algunos comentarios con respecto al oprobio de los egipcios. Entonces, que cuando Josué los circuncida, les hizo una circuncisión, o sea, los volvió a circuncidar de una manera que ya fuese imposible que volvieran a hacer eso, de una manera que fuese irreversible. Entonces, basados en la interpretación de ese pasaje, se hace toda la elaboración de la tradición acerca de la circuncisión, y lo interesante es que esa situación volvió a suceder en la época de los griegos, y ahí sí está documentado en los libros de los Macabeos,
que son libros históricos que están en algunas Biblias, se dice que los judíos, para poder entrar a los gimnasios, y debido a que los griegos admiraban mucho la belleza del cuerpo, la belleza física, que los judíos que querían parecer griegos hacían ciertas operaciones para disimular la circuncisión. Entonces, que basado en eso, todos los rabinos elaboraron una tradición de cómo llevar a cabo la circuncisión. Existen manuales que te dicen quirúrgicamente cómo se debe llevar a cabo la circuncisión para que ya no haya manera de revertirla. Entonces, conociendo todo ese historial y ese contexto, entonces sabemos a qué se está refiriendo aquí. O sea, están enfatizando que se circunciden a estos creyentes. Ahora, hay una razón y hay en la carta, sobre todo en la carta a los romanos, podemos seguir muy bien la diferencia entre la palabra circuncisión e incircuncisión, con dos palabras que aparecen en el griego y que tienen que ver con los incircuncisos. La palabra que se utiliza para incircuncisos en la carta a los romanos tiene que ver con una palabra en griego que más bien haría referencia no a alguien que nunca se circuncidó, sino a alguien que en su historial, en sus antepasados, sí tenían la circuncisión, pero después como que abandonaron el pacto. Es decir, como que ellos rechazaron el pacto de la circuncisión. Ellos ya no quisieron mantenerse en el pacto. Entonces, cuando en la carta a los romanos se habla de la incircuncisión o los incircuncisos, no necesariamente se está refiriendo a extranjeros, sino se está refiriendo a israelitas que se avergonzaron del pacto de la circuncisión y quisieron ser como extranjeros. Entonces, que a esos los está trayendo Dios de vuelta y por eso no les exigen la circuncisión, porque pues, se asume que ellos ya venían de un contexto de gente circuncidada. Entonces, no se les exige el volvérsela a hacer, ¿no? Dice que Pablo circuncidó a Timoteo. También está escrito que Pablo circuncidó a Timoteo. Y dice que yo circuncidé a Timoteo. Quiere decir que Pablo sabía cómo hacer circuncisiones. Pero seguramente Pablo no la hizo como el rito de Moisés no lo hizo de la manera rabínica. Porque, ¿y cuál es la complicación de esto? Bueno, la complicación es que si tú vas y te circuncidas actualmente con un cirujano y todo, pues ya no pasa nada, ¿no? O sea, el cirujano, pues que ni es creyente, puede ser, o lo que sea, no va a andar vigilando si estás guardando la Torá o no va a estar vigilando si guardas todas esas cosas. ¿El cirujano qué? ¿No? Pero, en cambio, si tú llevas a cabo la circuncisión ante una comunidad judía, ante un consejo de rabinos, pues entonces sí estás obligado a vivir como judío, sí estás obligado a vivir en base a la religión judía. Entonces era todo el tema, ese era todo el tema. Por eso dice, si te circuncidas, estás obligado a guardar toda la ley, en la carta a los Gálatas, ¿no? Estás obligado a vivir de acuerdo a la religión judía. Entonces, bueno, aquí en esencia lo que están queriendo hacer con todos estos multitud de gentiles, ¿qué están queriendo hacer? Convertirlos al judaísmo. Hacerlos parte de las sinagogas, oficialmente así multitudes de gentiles ya que fueran parte de las sinagogas, que ya fueran considerados judíos, y pues es aquí donde esto podría tener grandes implicaciones. ¿Y por qué es tan importante el tema de la circuncisión y para convertirlos? Porque un judío no se puede casar con un no judío, entonces por eso era tan importante, ¿no? O sea, de eso depende la formación de familias. Entonces, bueno, están queriendo ya regularizar. Sería algo parecido a la reforma migratoria que en Estados Unidos se quiere hacer desde tiempo, de que ya se quiere regularizar un montón de inmigrantes que están en los Estados Unidos y que están sin papeles y hay que regularizar a todos estos. Bueno, es lo mismo, es la misma situación. ¿Qué hacemos con todos estos extranjeros? Porque pues hay ciertas cosas que ellos no podían hacer, como gentiles, como esas, no se pueden casar con judíos. ¿Qué vamos a hacer con todos estos que están siguiendo a Yeshua? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, dice, verso 2, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria,
contando, y aquí hay algo clave. Dice, ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando, ¿qué dice? La conversión de los gentiles. Párate un momentito ahí y pregúntate, esa conversión de los gentiles, ¿qué significa? ¿En qué se convertían los gentiles? Los gentiles se estaban convirtiendo ¿en qué? En bautistas, en presbiterianos, en católicos romanos, en griegos ortodoxos, en pentecostales, en carismáticos, ¿o en qué se estaban convirtiendo esos gentiles? Se estaban convirtiendo en israelitas, se estaban convirtiendo en parte del pueblo de Israel. ¿Quién los estaba aceptando? ¿Quién los estaba haciendo parte del pueblo de Israel? Los apóstoles. Los apóstoles ya andaban por las naciones, andaba Pablo, estaba recibiendo a estos gentiles y los estaban haciendo parte ya de la nación de Israel. Entonces ya llega el rumor a Jerusalén de que estos cuates están haciendo conversiones masivas. ¿Y cuál es el problema? También a nivel político. A nivel político, Roma tiene mucha tensión con los judíos. O sea, el convertirte en judío actualmente, el convertirte en judío, lo que implicaba es que como judío ya no ibas a participar en los cultos al emperador de Roma. El emperador de Roma era considerado hijo de Dios y se le rendían sacrificios y había culto al emperador de Roma. Entonces, si tú te hacías judío, los romanos, por no tener pleitos con los judíos, les daban la concesión de que, ok, está bien, ustedes están exentos de rendir culto al emperador porque, ok, los respetamos su religión. Pero si ahora estos judíos empiezan a convencer a todos los no judíos de que no hay que rendirle culto al emperador de Roma, ahí sí ya te metes en problemas con el gobierno. O sea, ¿sabes qué? A ustedes ya les doy chance porque ustedes ya son judíos ya de nacimiento, ustedes nunca han guardado estas prácticas, pero ya nada más no me armen más alboroto. O sea, no me hagan más judíos, porque yo lo que quiero es tener control de todo el mundo y que todo el mundo le rinda culto al emperador. Entonces, ustedes están haciendo más judíos, pues, o sea, se van a meter en problemas con el emperador. Entonces, en aquella época circuncidarse sí traía consecuencias políticas complicadas. Entonces, bueno, aquí, y recuerden, todo era parte del Imperio Romano, Fenicia, Samaria, todo era parte del Imperio Romano. Entonces se están convirtiendo los gentiles. ¿En qué se están convirtiendo? En parte del pueblo de Israel. Y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia, y los apóstoles y los ancianos refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Ahora, fíjense, se menciona ahí Samaria. Samaria tiene que ver con la capital del reino del norte. Samaria es la capital del reino de las 10 tribus de Israel, y Samaria representa a Efraín, y Efraín, ¿a quién representa? A Yosef, a José el soñador que fue llevado a Egipto. Efraín, José, ahí están las tribus perdidas de Israel, ahí está José. ¿Qué sucedió cuando Jacob se entera de que su hijo José vivía? ¿Qué sucedió? Cuando ya se da a conocer a sus hermanos, y yo soy José, a quien ustedes vendieron, yo soy José su hermano, y wow, se quedan sorprendidos, van a traer al papá Jacob, y viene y se queda Jacob diciendo, wow, no pensé que te iba a volver a ver, y no nada más a ti, sino a mis nietos. A ver, ¿quiénes son estos? Son los hijos que me nacieron en el exilio, Efraín y Manasés. A ver, tráelos, los voy a bendecir. Y en ese momento, cuando los bendice, y pondré mi nombre sobre ellos, y les da su nombre Israel, ¿qué quiere decir? En ese momento, a estos extranjeros, a estos hijos que le nacieron a José en el exilio, en Egipto, en ese momento Jacob los adopta, los hace parte de la familia, dice, estos son míos, estos me pertenecen, son hijos míos. Tendrán parte con Yosef, tendrán parte en las tribus de Israel, ellos son Israel. Entonces recuerda ese antecedente, porque ¿tú crees que será coincidencia que el que va a tomar la decisión de Hechos capítulo 15, será coincidencia que se llame Jacob? Y él es el que está decidiendo, no les pongan estorbo, vengan, vamos a aceptarlos. No es coincidencia, absolutamente todo en la escritura apunta a la restauración de Israel. Entonces, recuerda, esto es un gran avivamiento, Fenicia, Samaria, Fenicia, el lado del mar,
ahí rumbo al mar Mediterráneo, Samaria, capital del reino del norte, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos son justamente los que en la época de los griegos promovieron todo eso de la separación de los griegos y de la circuncisión así tan irreversible. Y entonces aquí la secta que más abominaba todo lo griego, los fariseos, dice, algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos. Esta gente está viniendo de entre los griegos, hay que circuncidarlos. Y mandarles que guarden la ley de Moisés, pero no nada más la ley de Moisés escrita, sino toda la ley, todas las costumbres, todas las tradiciones orales. Y aquí es donde entra el tema de no comer con gentiles y un montón de reglas y de leyes que era necesario que ellos cumplieran. Y obviamente que ellos empiezan a calcular el costo de esto. Obviamente por eso se ponen a discutir, se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, fíjense qué importante fue esta decisión. Si hubieran dicho, sí, ok, circuncidémoslos, vamos a circuncidar a todos, que ya se hagan parte de la nación judía, ya sean vistos como judíos, todos estos gentiles, seguimos siendo Judá, todos somos judíos, ya se acabó. ¿Qué hubiera pasado? ¿Sabes qué hubiera pasado? Con el tiempo, todos estos gentiles que creen en Yeshua y que ya se forman parte de las comunidades judías, que en muchas de esas comunidades no creyeron que Yeshua era el Mesías, con el tiempo, después ellos, sus hijos, sus nietos, ¿qué hubiera pasado? Hubieran ya seguido entre las sinagogas y hubieran seguido el judaísmo tal cual como siguió el judaísmo, y el judaísmo se fue por una vía de no creer que Jesús es el Mesías. O sea, el judaísmo como religión, pues se fue como una religión pues contraria a Jesús de Nazaret, a Yeshua. Entonces, ¿qué hubiera pasado con todos estos miles de gentiles que ya son aceptados por la comunidad judía y que siguen por ese camino? Pues ya después de unos años hubieran sido parte del judaísmo y se acabó. No hubiera habido el cristianismo y el llevar este mensaje a todas las naciones y el traducir la Biblia a todas las naciones. Eso no hubiera sucedido. Entonces esta decisión fue crucial, fíjense. Y seguro que los apóstoles anticiparon esto. Dijeron, ¿sabes qué? Es que si ya los circuncidamos y ellos van a tener que ir con los rabinos y van a tener que estarle rindiendo cuentas a los rabinos y van a pasar el tiempo y las generaciones y van a estar recibiendo todo el tiempo enseñanza de los rabinos y muchos de estos rabinos no creen que Yeshua es el Mesías, ¿qué va a pasar? Pues se va a acabar la secta del camino, o sea, se va a acabar el grupo de seguidores de Yeshua. Entonces ellos empiezan a decidir qué van a hacer. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mí la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios que conoce los corazones les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ellos y nosotros, la casa de Judá y estos, que en realidad son griegos, es decir, están dentro de la cultura y la filosofía griega. Pero ahí están las dos casas, los griegos y Judá, las dos casas de Israel reconstruidas. Dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz, sobre el cuello de los discípulos, un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Ahora, ¿cuál es el yugo que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar? Obviamente que no se está refiriendo al yugo de la Torá. No se está refiriendo al yugo de la Torá, porque el yugo de la Torá, según Jeremías, y Jeremías está hablando de las sendas antiguas, Jeremías está hablando justamente del yugo de la Torá, Isaías también habló acerca del yugo, y hablaron del yugo como una cosa ligera. Entonces, el yugo de Dios no es una carga pesada. De hecho, la liberación de Egipto, ¿qué implica? La liberación de Egipto implica el que te saqué de las cargas pesadas de los egipcios y te llevaré a la tierra de reposo.
O sea, el yugo de Dios es fácil, es ligero. La Torah es un yugo fácil, ligero. La instrucción de Dios, yo lo saqué de la dura servidumbre a los egipcios y lo saqué para que me sirvan a mí. Entonces, el yugo de Dios no es un yugo pesado. El yugo de Moisés no es un yugo pesado. De hecho, él dijo, esta es su sabiduría delante de los pueblos, van a recibir bendición si obedecen todas estas cosas. Si no obedecen, van a recibir maldiciones, van a venir las naciones y los van a... ahí sí les van a poner leyes y reglas terribles. Entonces, el yugo al que se está refiriendo no es el yugo de Dios, sino es el yugo de la religión de los hombres. Yugo de los hombres. Yugo de los egipcios en aquella época, yugo de los romanos, yugo de los griegos. ¿Y por qué fueron llevados al exilio? ¿Por qué fueron esclavizados por todas estas naciones? Por no seguir el yugo del Señor. No quieren mi yugo ligero, no quieren las aguas de Siloé que corren reposadamente, no quieren este yugo. Bueno, pues entonces, ok, váyanse a las naciones, a ver si a ellos, a ver si se hartan de las leyes de las naciones. Entonces, Yeshua lo confirma, Mateo capítulo 23, hay de vosotros escribas y fariseos que atan pesadas cargas. ¿Y de qué está hablando todo Mateo 23? Habla de todas las tradiciones rabínicas, todas las tradiciones de los hombres, que eran simplemente para atar cargas que dice que ni ustedes están cumpliendo, ni ustedes guardan, ni ustedes hacen, y quieren que ellos los guarden. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, y da toda una lista de yugos, de cargas pesadas de la religión. Entonces, este es el gran malentendido de la iglesia cristiana, o de la teología cristiana, de que se piensa que este yugo del que están hablando es el yugo de Moisés, o es el yugo de Dios, de sus leyes. No, no es el yugo de la ley de Dios, es el yugo de las leyes de los hombres, que no habían podido llevar. Dice, verso 11, antes, creemos que por la gracia del Señor Yeshua, seremos salvos de igual modo que ellos. Yeshua dijo, venid a mí los que estéis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre ustedes y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Y dice, antes creemos que por la gracia del Señor Yeshua seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacob es Jacobo, este es el medio hermano de Yeshua, este es el que escribió la carta que en el Nuevo Testamento se llama Santiago. La carta de Santiago en tu Nuevo Testamento la escribió este personaje que es, qué coincidencia, qué casualidad, que el líder de la comunidad primitiva, cuando Yeshua va al cielo, qué casualidad que el líder de la comunidad, a quien le deja Yeshua encargada la comunidad, quien toma la decisión aquí es Jacob. Qué casualidad, ¿no creen? ¿Y Yeshua quién representa? Yeshua representa al Mesías ben Yosef, al Mesías como Yosef, al Mesías sufriente que va a engendrar hijos entre las naciones y quien los va a reconocer, quien los va a aceptar como parte de la nación es nada menos que Jacob. Se repite la historia de Jacob recibiendo a los hijos de José. Yeshua representando a Yosef, que va a hacer nacer hijos en el exilio, y Jacob recibiéndolos. Así que cuando callaron ellos, Jacob respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Fíjense, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, a las naciones, para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y dice, para tomar, no dice para tomar pueblos para su nombre, para tomar pueblo para su nombre. O sea, no se trataba de que estos gentiles formaran 42,000 denominaciones cristianas, testigos de Jehová, mormones, adventistas, presbiterianos. No se trataba de eso. Se trataba de que estos gentiles formaran un solo pueblo. ¿Y cuál es ese solo pueblo que estos gentiles estaban llamados a reconstruir, a levantar? El pueblo de Israel. Para tomar de ellos pueblo para su nombre. Este pueblo creado para mí, mis alabanzas publicará, dice el profeta Isaías. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar.
para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Y lo que hace Jacob es su decisión, no la basa solamente en lo que se le ocurre. Su decisión de aceptar a estos gentiles se basa en su conocimiento de la profecía de Amós. Bueno, en realidad de todos los profetas, pero más específicamente de la profecía de Amós, porque la profecía de Amós es dirigida a las tribus del norte. Y el profeta Amós le anunció a las tribus del norte que iba a zarandearlos entre las naciones, como se zarandea el trigo en una criba, y ninguno de esos granitos cae en tierra, y no se pierde ni un granito. ¿Han visto cómo como cuando cuelan con como una especie de coladera, lo mueven así para colar, por ejemplo, una coladera para el jugo de naranja, ¿no? Entonces, en la coladera echas el jugo de naranja, sale por abajo el jugo, ¿y qué se queda en la coladera? Los huesitos. Bueno, hay unos instrumentos de agricultura parecidos para dejar solamente los granitos de trigo ahí y que toda la paja se vaya y solamente quedan los granitos. Entonces, el profeta Amós ilustró lo que Dios haría con las tribus del norte de Israel y dice que los iba a zarandear, los iba a mezclar con las naciones para purificarlos, pero así como se hace con el trigo, que se sacude y queda en la criba solamente los granitos de trigo, no se pierde ninguno. Así como los huesos quedan en la coladera, los huesos de la naranja quedan en la coladera, dice así, no se perderá ninguno de los que son míos, de mis elegidos. Y entonces dice, voy a zarandear a Israel entre todas las naciones, como se zarandea el trigo en una criba, y no se pierde ningún granito. Y después dice, de esa manera voy a apartar a todos los pecadores del pueblo, voy a separarle el trigo de la cizaña. Y luego dice que cuando haga eso, dice, de esa manera voy a levantar el tabernáculo caído de David. Es decir, de todos estos granitos que yo rescate de entre las naciones, voy a levantar el tabernáculo caído de David. ¿Y qué es el tabernáculo caído de David? Otra vez el reino de Israel, las 12 tribus reunidas. Y luego dice, esto hace, y dice, para que mi nombre sea llevado a todas las naciones, a todas las gentes. Y dice, esto dice el que hace volver a los dispersos de Israel. Entonces, con eso te das cuenta que la profecía de Amós dice que cuando Israel retorne, cuando Israel regrese a su identidad, están regresando los dispersos de Israel. Entonces, ¿qué entendió Jacob? Jacob entendió que estos gentiles, porque si no, no les hubiera aplicado la profecía de Amós. Jacob entendió que estos gentiles son los hijos de Yosef. Así de simple. Y se llama Jacob. Jacob entendió, estos gentiles son el cumplimiento de la profecía. Estos gentiles son Yosef, Samaria, que se extendió entre las naciones y está volviendo. Entonces, ¿cómo vamos a estorbar lo que los profetas anunciaron? ¿Cómo lo vamos a estorbar? Por lo cual, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Que no se inquiete, y esa palabra inquiete es la palabra estorbe, por lo cual también se puede traducir como estorbe, por lo cual yo juzgo que no se estorbe. Y yo juzgo, fíjense, al decir yo juzgo, es yo Jacob juzgo. Yo Jacob, yo Israel juzgo que no se estorbe a las naciones que se convierten a Dios. ¿A cuál Dios? ¿A qué Dios se están convirtiendo? No están convirtiendo al Dios de Chalma o de Xochimilco o de el Tepeyac, no. Que no se estorbe a los gentiles que se están convirtiendo al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Ese es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, si te estás convirtiendo al Dios de Israel, ¿qué eres? Pues eres israelita. Jacob dice, no impidan a los que se están convirtiendo a mi Dios, al Dios de Israel, no los estorben. Déjenlos entrar. Ahora, hay una manera de entrar gradual. Hay una manera, fíjense, esta manera de entrar, qué impresionante cómo el enemigo distorsionó la historia. Y estos 4
mandamientos que vamos a ver que no son 4, sino que podemos deducir que más bien que son más de ellos, podemos deducir que incluso son 7, ahorita vamos a ver cómo, no tiene nada que ver con las leyes de Noah ni nada de eso, de Noé, pero vamos a ver cómo la iglesia cristiana, estos 4 los usa al revés de la intención por la que Jacob dijo que empezaran por estos 4. La iglesia cristiana utiliza el argumento de Hechos 15 para decir, no, nosotros solo debemos cumplir esto, por consiguiente no somos judíos, por consiguiente es nuestra manera de separarnos de los judíos, solo guardar estos. Pero la intención de Jacobo al decir que empiecen por estos fue justo al revés. Eso es, que solamente hay que escribirles, que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, que dejen la idolatría, dejen a la Guadalupe y al Santo Niño de Atoche y dejen a toda la idolatría que traen o a Buda o a quien sea, que solamente van a rendirle culto, adoración al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, pues toda la cuestión inmoral, de inmoralidad sexual, todo el desastre que había en aquella época. La institución familiar de un hombre, una mujer casados, procreando hijos, es una institución bíblica. Entonces, ahora con las cuestiones políticas que el matrimonio gay, que el matrimonio, bueno, pues eso no es matrimonio, eso es otra cosa. Entonces, legislen lo que quieran, pero bíblicamente hablando, el matrimonio, quien lo creó, es un hombre, una mujer procreando hijos y se acabó. Pero en aquella época era un caos todo el tema del matrimonio y todos contra todos y homosexualidad, un desastre en el área sexual. Y entonces, si aquí lo que busca es la aceptación de los gentiles en la comunidad, estos mandamientos tienen como intención promover que estos gentiles puedan convivir en comunidades judías. Que pues se quita la idolatría, la fornicación, toda esa cuestión de perversión, de estar yendo a templos, que en aquella época los templos también se utilizaban como prostíbulos, como lugares de prostitución, ahí con las sacerdotisas. Entonces se tienen que dejar todas esas cosas. De ahogado y de sangre, que va junto, va pegado. Ahogado y sangre, si no, al matar a un animal para comértelo, si no lo desangras, pues la otra manera en que los mataban era ahorcándolos. Entonces, tenían que seguir leyes dietéticas. Fíjate, ahogado y sangre tiene que ver con una ley dietética, fornicación tiene que ver con una cuestión familiar, idolatría pues tiene que ver con la convivencia y el culto a otros dioses fuera del Dios de Israel. ¿Para qué son estos mandamientos? Para poder convivir con la comunidad judía. Este es su punto de entrada para convivir con comunidades judías, poder interactuar, poder comer juntos, poder tener familias parecidas a las familias judías, y esa era la intención. Y continúa diciendo, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces, ¿qué asume Jacob? Ellos van a seguir yendo a las ciudades donde Moisés es predicado. ¿Por qué Moisés es predicado? Porque pues, en cada sinagoga hay un rollo de la Torá que escribió Moisés. Entonces estos gentiles van a ir a las sinagogas. Entonces que se aparten de estas cosas para poder entrar a las sinagogas y para que sigan aprendiendo. Por consiguiente, se asume que van a guardar cada día de reposo. Se asume que los gentiles van a ir el Shabbat a escuchar la ley de Moisés. Se asume que van a guardar estos 4 más día de reposo, 5, más el estudio de la ley de Torah, 6, más ¿qué otra se asume? Bueno, todas estas van a implicar tener comunión con la comunidad judía. Entonces Jacobo asume que estos gentiles van a seguir siendo parte de las comunidades y ahí van a ir aprendiendo. Y entonces por eso dice, no hay que presionarlos, no hay que sorbarles, déjenlos que ellos sigan aprendiendo. ¿Por qué? Porque también él conoce lo que dice Jeremías 31, que el nuevo pacto va a ser escrito en la mente y en el corazón. Entonces, cuando ellos escuchen la predicación de Moisés, Dios se va a encargar de escribir sus leyes en sus mentes y en sus corazones. Entonces, qué paradoja que justo las leyes que ellos planearon o que él decidió con las cuales empezaran para unirse a la comunidad judía,
son ahora las que se usan para decir, ¿ves? No son nada más estas 4. Obviamente ni se menciona la del día de reposo, porque pues ya se pasa por alto, pero son justo las que se usan para decir, no, nosotros no somos judíos, nosotros no tenemos nada que ver con ellos, nosotros nada más estas 4. Y peor aún que ni esas 4. O sea, porque ¿cómo es posible que en un pueblito como este, que el 70% de la población son cristianos, escuchas una bocina ahí diciendo, pase por su moronga y pase a comer su sangre del puerco? O sea, dices, ¿cómo es posible? Naciones cristianas, pueblos cristianos, y en la plaza de toros afuera te venden sangre ahí, te venden tacos de moronga. ¡Sangre! Y son naciones cristianas, pueblos cristianos. Entonces te das cuenta ya a qué nivel llegó la ignorancia, ya el rechazo a todas estas cosas, que ya en el deseo, en el rechazo de todas estas cosas, ya terminaste echando a la cunita con todo y bebé. O sea, pues ya ni una. Ya que idolatría, ya que fornicación, ya ninguna. Ya estamos en la gracia. Entonces es algo impresionante justo como se hizo al revés, pero bueno, de eso se trata lo que estamos haciendo aquí. Estamos restaurando el contexto original. Y entonces, bueno, quedó claro por qué Jacob los acepta basado en una profecía que tiene que ver con el retorno de las tribus de Israel y les enseña principios fundamentales para poder convivir en una comunidad judía, asistir los días de reposo, y entonces esa fue la intención. Y bueno, gracias a al final Dios cumplió su propósito, y el hecho de que a raíz de esto muchos cristianos decían, nosotros no somos judíos, gracias a eso, aún este error, tuvo un resultado planeado por Dios. ¿Y cuál es? Pues que el hecho de que los gentiles sintieran que no tienen nada que ver con Israel, pues los hizo fomentar lo universal del evangelio o lo internacional del evangelio, traducir este mensaje a todas las naciones y tal cual. De esa manera Dios mezcló toda la descendencia de Abraham entre las naciones, y ya al final que haya mezclado toda la descendencia de Abraham entre las naciones, lo único que va a hacer es como filtrar, como la coladera de la naranja o como la criba, y entonces el remanente que va a retornar. Y cuando retorne, entonces se va a levantar el tabernáculo caído de David. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, toda la tradición, no nada más la ley escrita, sino toda la ley, que implicaba toda la tradición oral. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Yeshua, el Mesías. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿Se dan cuenta? No imponeros ninguna carga. Ay de vosotros, escribas y fariseos, que atáis cargas pesadas. ¿Ok? Cargas. No les vamos a poner cargas rabínicas. No. Poco a poco, empiecen con Moisés, empiecen a asistir a las sinagogas, empiecen a conocer la escritura, empiecen a convivir con nosotros y el Señor va a hacer la obra. Dice, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas,
consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. ¿Se dan cuenta la función del profeta? Como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos. Así que hay función de Gretel, ya sabes, consolar y confirmar a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Dos aspectos del ministerio: enseñar la palabra de Dios y anunciar el evangelio con otros muchos. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado. Y acaban de terminar el recorrido y Pablo dice: vamos a visitar otra vez a todas las comunidades donde les anunciamos. Qué pasión del apóstol Pablo por llevar la palabra. Ya les habían anunciado, pero hay que ir a confirmarlos, hay que ir a visitarlos, hay que ir a ver cómo están. Y dice, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, otra vez, el que escribió el Evangelio de Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Y tú lees eso así a la ligera y parece que se pelearon, pero si conoces cultura israelí, pensamiento judío, te vas a dar cuenta que el tener un desacuerdo no necesariamente quiere decir que ya estaban enojados. No, es muy común en el ámbito judío discutir, tener desacuerdos, pero eso no quiere decir que sea negativo, incluso hasta fue positivo. Esto es algo que tenemos que aprender porque tristemente en el ámbito o en el contexto cristiano muchas veces las divisiones lo único que causan es, tú ya no puedes ir a esta otra iglesia y tú, a ver, apártate y eso está mal, y pura peleadera entre ellos. Pero en el ámbito judío no sucedió así, simplemente, ok, tú vete por allá, yo me voy por acá, y eso fue buenísimo porque en vez de que haya un solo equipo anunciando el mensaje, ahora hay dos equipos. Entonces aprendamos a veces a sacarle provecho a las diferencias, porque esto puede promover mucho más trabajo, ¿no? El apóstol Pablo en su carta a los Filipenses dice que se gozaba con que algunos estaban predicando a Cristo por diferentes razones. Dice, bueno, yo me gozo y me gozaré porque por lo menos Cristo es predicado, ¿no? Y bueno, dice que se forman dos equipos. Pablo toma a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Y vámonos al capítulo 16, estamos a punto de finalizar. Vamos a ver todas las consecuencias que trajo este concilio de Jerusalén. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y este jovencito Timoteo es un joven a quien Pablo le tomó mucho cariño. Le tomó un cariño tal que llegó incluso a decirle mi verdadero hijo en la fe. Y eso nos hace pensar que es muy probable que Timoteo se quedó como sin papá o por alguna razón ya se separaron. O sea, como que puedes deducir del contexto que en un principio la mamá de Timoteo se casó con un papá griego, lo cual de entrada muestra que la mamá de Timoteo no era muy observante, o sea, no era una judía que vivía muy pegada a su fe, porque está prohibido que un judío o una judía se case con alguien que no lo es. Entonces, la mamá de Timoteo se casó con un griego, con un no judío, y al parecer quien sí era mucho más creyente y que le enseñó a Timoteo desde chiquito las escrituras fue la abuelita
La abuelita fue la que crió a Timoteo enseñándole las escrituras. Y al parecer ya después como que la mamá también ya, típico, en la juventud puedes cometer un error, te casas con quien no debías, ya después que te das de topes y dices qué problema me fui a meter. Al parecer ya después la mamá también se acercó a la fe. Y ya cuando la mamá se acerca a la fe, entonces Timoteo, siendo un jovencito, es que ahí ya lo van a circuncidar. O sea, no estaba circuncidado. O sea, quiere decir que cuando la mamá se casó con el papá, pues no era muy observante, no le interesó que lo circuncidaran. Quizá el papá no estaba de acuerdo. Y pues Timoteo creció sin circuncisión. Pero vamos a ver aquí qué pasa. Dice, después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, un jovencito, un adolescente, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Bueno, creyente más o menos, ya después se hizo seguramente más celosa. Dice, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó. Pablo circuncida, ¿qué quiere decir? En ese momento Pablo prácticamente como que adopta a este joven. Por eso le dice mi verdadero hijo en la fe. O sea, como que se da cuenta Pablo, wow, este chavito es de un matrimonio mixto, no lo circuncidaron de chico, bueno, su mamá ya se está acercando, su abuela le enseñó las escrituras desde la niñez. A ver, Timoteo, vente, sígueme. Yo voy a tomar el rol de papá tuyo. Quiero darte esa figura paterna que no tienes. Y de ahí empieza Timoteo a viajar con Pablo. Y es muy conmovedor esto. Esto me inspiró como no se imaginan esto como me inspiró, y seguramente a Xavi y Grete los va a inspirar también mucho al pensar en todos ustedes jóvenes. Ustedes son como Timoteo, así vienen de un contexto, de una mezcla de un papá que es creyente, otro que no, o a lo mejor los dos no son, o vienen de una identidad no definida. Y aquí alguien está tomando esa función como del apóstol Pablo, de adoptarlos, en un sentido ser de influencia para ustedes, y sellar en ustedes el pacto y hacerles entender su identidad. Porque el circuncidar a Timoteo implicaba, Timoteo, esta es tu identidad como un hijo de Israel, esta es tu identidad. Creciste con falta de identidad, creciste un papá griego, una mamá judía, tú sin saber tú qué onda, cuál es tu identidad. Pablo lo confirma en la fe, y esa es la historia de ustedes. ¿Y qué nos motivó a hacer esto con ustedes? ¿Qué nos motivó? Pues que esa también es nuestra historia. Todos a final de cuentas somos unos Timoteos que traemos un poco de mezcolanza, porque en realidad el nombre Timoteo en un sentido sí guarda el recuerdo de Dios. Teo tiene que ver con Dios, Timoteo, alguien como que afectuoso, como que quiere estar cerca de Dios, pero vive como extranjero. O sea, sí hay un cierto conocimiento de la fe, pero muy diluido. Entonces aquí Pablo lo toma, lo adopta prácticamente, le circuncida por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y nada menos que prácticamente con quien Pablo se va a querer reproducir, cuando Pablo está en la cárcel ya que sabe que lo van a matar, Pablo, la última carta que escribe antes de morir, ¿a quién creen que se le escribe? A su hijo Timoteo. Segunda de Timoteo es la última carta que el apóstol Pablo escribió, como diciéndole, te paso la estafeta. Tú vas a continuar la hora que yo recibí. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Y al pasar por las ciudades le entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y fíjense, el fruto de la predicación de la palabra, el fruto del ministerio del apóstol Pablo, dice, las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día.
aumentaban en número cada día. El fruto natural de todo organismo sano se reproduce, crece. Cuando algo está enfermo, deja de crecer. Aquí podemos ver que está creciendo, pero está fortalecida, están creciendo de manera saludable. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Ok? Fíjense, ellos querían ir rumbo al oriente, pero dice que el Espíritu Santo les prohibió hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y ese versículo 7 en Reina Valera dice, el Espíritu no se lo permitió. Pero si tú lees otras traducciones, por ejemplo la Biblia de las Américas, y hay algunas otras traducciones que dicen, pero el Espíritu de Yeshua no se lo permitió, el Espíritu de Jesús. ¿Alguien tiene alguna otra Biblia de las Américas, alguna otra donde dice el Espíritu de Jesús? Porque así es todavía más correcto. Específicamente, ¿quién está dirigiendo a los misioneros, en este caso a los apóstoles? ¿Quién los está dirigiendo? Yeshua, el buen pastor. El buen pastor sabe dónde andan sus ovejas. Entonces ellos están queriendo ir por las ovejas perdidas rumbo al oriente y Yeshua les dice, no, no es por acá, váyanse al otro lado, váyanse rumbo al occidente. ¿Por qué? Porque él sabe hacia dónde se fue la mayoría de sus ovejas. Y aquí, a partir de este momento, ahora el mensaje, el evangelio, fíjense cómo cambió el mundo, cómo cambió todo. Si ellos hubieran seguido hacia el oriente, entonces el evangelio se hubiera ido predicando principalmente hacia la India, hacia China, Japón, toda esa zona. O sea, se hubiera ido el mensaje hacia allá. Pero el mensaje de ahí se fue rumbo a, vamos a ver, Macedonia, que es Grecia, y de ahí a Europa, y el mensaje se fue hacia Occidente. Ahora es interesante que si tú rastreas cómo se fue el mensaje, si estudias historia del cristianismo, te das cuenta que efectivamente los apóstoles se fueron hacia Occidente, y luego el mensaje se llevó hacia Europa, y luego de Inglaterra y Estados Unidos, los que fueron a evangelizar después del otro lado del mundo, a los chinos y a los coreanos y a los japoneses, los que fueron a predicarles a ellos fueron misioneros europeos, y después de Estados Unidos rumbo a Oriente. Y la iglesia de China subterránea, con el comunismo, parecería que no hubo cristianismo ahí, pero justamente el comunismo promovió que hubiese una iglesia subterránea, gracias a la obra de misioneros que fueron a llevar el evangelio a China, y hubo muchos chinos que a escondidas, en sus casas, en lugares a escondidas, promovieron la Biblia y llevaron Biblias y difundieron la fe, y hay muchísimos, o sea, te sorprenderías de cuántos millones de cristianos hay en China. Yo estaba sorprendidísimo. De hecho, todo este auge en la economía en China, a mí me tocó verlo siendo en Israel, ahí guiando grupos de turistas. Estaba yo sorprendido cuántos autobuses y autobuses, o sea, últimamente la mayor cantidad de turistas que yo veía en Israel venían de China. Entonces quiere decir que el evangelio ya le dio la vuelta al mundo y ya concluyó y va a regresar, no, al final va a regresar otra vez a Jerusalén, donde todo comenzó. Pero fue llevado en este momento hacia Occidente. ¿Por qué? Porque dice la profecía de Oseas que rugirá el Señor como león y vendrán sus hijos temblando desde Occidente. Es decir, las ovejas perdidas de la casa de Israel se fueron principalmente hacia Occidente. Dice, vendrán temblando desde Occidente. Y esa palabra Occidente, si la miras en hebreo, es la palabra yam, que significa vendrán temblando del mar, y es una referencia al mar Mediterráneo. Es decir, las ovejas perdidas de Israel, en su mayoría, fueron rumbo a Europa y de ahí a América. Y cuando venga la redención final, de allá van a venir de regreso, rumbo a la tierra que juró Dios a Abraham, Isaac y Jacob. Y entonces dice, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Quién será este varón macedonio, varón griego, que le dice a Pablo, ven y ayúdanos? Varón griego
representa a Efraín. Dice, oyendo vi a Efraín que lloraba, que se afligía, diciendo, me castigaste como un novillo indómito, novillo rebelde, vuélveme, conviérteme y seré convertido. Entonces, representa a la casa de Israel que está entre las naciones. Algunos comentaristas dicen también que este varón macedonio es el escritor del libro de los Hechos, Lucas, porque a partir del siguiente versículo, vean lo que dice, vean el estilo de escritura hasta el versículo 9 del capítulo 16, siempre está hablando como en tercera persona. Se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa Macedonia, ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Como que de ahí ya se introduce Lucas, como que ahí ya empieza a hablar incluido él. Entonces, podía implicar que ese varón macedonio tiene que ver con Lucas, y puede ser que Lucas, que se dice que es el único gentil que escribió el Nuevo Testamento, o parte del Nuevo Testamento, casi la tercera parte del Nuevo Testamento es escrita por un hombre llamado Lucas, que se dice que ni siquiera era judío. Entonces, qué interesante que alguien que aparentemente no es judío, sin duda sí converso, sin duda sí porque sabe muchísimo de judaísmo, si no, no hubiera escrito todo eso. Qué coincidencia que que escribe casi la tercera parte del Nuevo Testamento es griego, pero con un gran conocimiento de las escrituras judías, y eso indica que Lucas sin duda es una oveja perdida de la casa de Israel, que regresa a casa y da a conocer este mensaje a todas las naciones. Entonces, bueno, a partir de aquí ya se incluye Lucas, el médico amado, el que acompaña a Pablo en todos sus viajes, el que está con Pablo hasta el final, se convierte en su médico de cabecera. Y bueno, dice, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días y un día de reposo. Y fíjense qué interesante, si Lucas y si macedonio ahora puede ser también otra posibilidad, y esta la estoy deduciendo. Otra posibilidad es que el macedonio al que van a ir a predicarle va a estar aquí en el cierre de este capítulo. Esa es otra posibilidad. Fíjense. De ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Filipos, la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Entonces, si el sueño es de un macedonio que le dice, ven y ayúdanos, y llegan a Filipos, la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vamos a tratar a otra posibilidad de quién es ese macedonio. Otra posibilidad de quién puede ser ese macedonio. Por supuesto que ese macedonio representa a las ovejas perdidas de la casa de Israel, que están en el ámbito griego, que ahí ya van a llegar a Europa. Y primer encuentro aquí con una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, una tela muy cara, muy costosa, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, una mujer de la ciudad de Tiatira, una mujer de un contexto griego, pero adoraba a Dios. Adoraba a Dios, ¿qué quiere decir? Adoraba al Dios de Israel. A pesar de ser una mujer griega, adoraba al Dios de Israel. Y dice, estaba huyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Una vez más, ¿quién te hace estar atento? ¿Quién te hace comprender la palabra? El Señor. Y fíjense lo que dice, y cuando fue bautizada, ¿qué quiere decir ser bautizada? La convirtieron inmediatamente. La reconocieron, esta es hija de Israel. Porque bautizarla es la ceremonia que ya hace oficial que un gentil se convierte al pueblo de Israel. Cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, esta es la prueba de que fue convertida a la fe hebrea, a la fe judía,
porque les rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Entonces como que dijo, a ver si es cierto que ya me convirtieron, a ver si es cierto que mi conversión es real, entren a mi casa. O sea, de esa manera les puso la prueba. ¿Por qué? Porque un judío no entra a casa de un gentil. Entonces esa fue la manera en que esta mujer dijo, a ver si es cierto que ya me consideran una de ustedes, entren en mi casa, quédense en mi casa. Y entonces Pablo dijo, no, pues ya, pues claro, nos quedamos en tu casa. Entonces ahí está una oveja perdida de la casa de Israel que vuelve al redil. Y dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Fíjate, esta mujer, esta muchachita, seguramente ahí desesperada, buscando liberación, y dice que siguiendo a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Yeshua el Mesías que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. O sea, esta jovencita tenía conocimiento del Dios Altísimo, tenía conocimiento del Dios de Israel, pero estaba oprimida, estaba poseída por un espíritu malvado, y lo reprende el apóstol Pablo, y esta niña es liberada. Aquí tenemos otra ovejita perdida de la casa de Israel que conocía al Dios Altísimo y es liberada. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y con esto podemos aprender que el espíritu de Roma y el espíritu de Israel y el espíritu judío se rechazan. O sea, no pueden congeniar. El espíritu de Roma y el espíritu judío chocan. Roma representa a Edom, Esaú, que menospreció la primogenitura. ¿Y por qué menospreció la primogenitura? Por un plato de lentejas. O sea, Roma, que representa a Edom, es quien desprecia la primogenitura y quien pone su énfasis y su interés primero en las cosas de este mundo, en las cosas materiales, en los placeres de la vida. Esa es la característica del espíritu de Roma, el espíritu de Amalek, el espíritu de Edom, el rechazo a todo lo divino por las cosas de este mundo. A esta gente le interesaba más el dinero, la ganancia que hacían a través de esta jovencita, que la misma jovencita. No les interesaba esta jovencita, lo único que les interesaba es el dinero que podían sacar de ella. Ese es el espíritu de Roma. ¿Y por qué el espíritu de Roma, el espíritu de Amalek, el espíritu de Amán, riquezas, poder, quiero más, repele al espíritu de Judá? Porque Judá, pero el Judá puro, el espíritu de Judá puro, ¿qué es Judá? ¿Qué significa Judá? Alabanza, gratitud. O sea, el espíritu de Judá, el espíritu de Israel es Dios. Tú vences, Señor, tú ganas, tú eres el único digno de recibir la gloria. No a mí, no a nosotros, sino a ti toda la gloria. Entonces, pues obviamente chocan, repelen, es una cuestión espiritual. Y por eso dice, enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Así que cuando rechacen tu mensaje, ya sabes que es una cuestión espiritual, no te están rechazando a ti, es una situación espiritual. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo. A ver si pueden descifrar, si puede haber aquí un detalle escondido de quién es ese Macedonia, a quién representa ese macedonio que vio en una visión y a quién representa en la profecía. Y si te das cuenta, como que no tuvo ningún sentido el que Pablo y Silas fueran a la cárcel
más que para hacer lo que va a suceder a continuación. Entonces, los meten a la cárcel, mandan al carcelero, pon atención a eso, el carcelero, ¿les recuerda a otro carcelero? Mandando al carcelero que los guardase con seguridad, y este los va a guardar a 2 que están siendo acusados ahí. ¿Les suena familiar la historia? El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Y bueno, el cepo era como un aro que se ponía de un lado otro aro y les encadenaban los pies de un lado y del otro lado. Imagínense al apóstol Pablo, ya medio ancianito, a Silas haciendo split ahí en el piso, haciendo un split, una pierna encadenada de un lugar y la otra pierna del otro lugar, y con las manos amarradas de otra cadena así de arriba, así, en split y amarrado con las cadenas en un lugar maloliente, horrible, oscuro, en el calabozo, y los tienen ahí encerrados. Y dices, ¿a qué propósito Dios me metió a ese calabozo con un carcelero ahí? ¿Con qué razón? ¿Y qué empiezan a hacer Pablo y Silas? Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. ¿Por qué están cantando himnos? Porque un milagro va a suceder ahí. Un milagro que va a desencadenar la salvación y el plan profético que Dios tiene al haberlos llevado a Occidente. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. ¿Se acuerdan? Terremoto, ¿qué les recuerda? Se sacude el terremoto de una profecía. Ezequiel capítulo 37. Ezequiel, un viento recio, una sacudida, los huesos secos. Está por comenzar el avivamiento de los huesos secos. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿A quién representarán todos estos presos que van a salir de la cárcel? Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Yeshua el Mesías y serás salvo tú y tu casa. Un acontecimiento, parecería que nada más para eso fueron. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, y bueno, ahorita vamos a terminar con esa parte, a ver, acertijo. ¿A quién representará ese? Entonces, ¿será que ese carcelero es el macedonio de la visión? Y que ese carcelero representa a una multitud que se ha de salvar. Y que ese carcelero, ¿quién es? ¿Qué historia te recuerda de un carcelero que salió de la cárcel para gobernar? Si ese representa a Yosef, entonces tú, Yosef y toda tu casa van a ser salvos por los méritos de Yeshua, el que murió por tus pecados. Entonces ese es el macedonio del sueño. Entonces ese es el macedonio que representa a la casa de Israel entre las naciones, que van a ser salvos y que va a venir un terremoto, se van a abrir las celdas, van a salir los presos y va a salir un preso para gobernar, para reinar. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir suelta a aquellos hombres y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos.
Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos, porque esto no lo podías hacer así tan fácilmente, te podías meter en un tremendo problema por eso. Y viniendo le rogaron y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces saliendo de la cárcel entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Y quizás Pablo hizo eso también para decir, no se vuelvan a meter con nosotros y no se vuelvan a meter con estos discípulos. A ver, Roma, no te vuelvas a meter con los discípulos. ¿Qué les parece? Padre, te damos muchas gracias porque, Señor, todas estas cosas estaban veladas a nuestro entendimiento por no conocer la palabra profética más segura y la historia sobrenatural, la historia que solamente tú has dirigido y con la cual nos das destellos de que eres el más grande novelista, eres el más grande director de películas, eres el más grande productor. Esta película es impresionante, cada detalle, Señor, y esto es solo lo que entendemos. ¿Qué será cuando tú abras nuestros ojos y cuando estemos contigo y tú nos expliques todas las escrituras y todo lo que da testimonio de ti, de todo el plan profético que tienes para tu pueblo Israel disperso entre las naciones? Te damos gracias, Señor, porque hoy podemos reconocer que tú, Señor, el Señor de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, por Yeshua el Mesías nuestro Señor. Después de que hayamos padecido por un poco de tiempo, tú mismo nos vas a perfeccionar, a afirmar, a establecer, a confirmar en esa fe que diste a nuestros padres. Y Señor, a ti sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Bendito seas, Yeshua. Te ruego que el día de hoy entendamos que todas las tribulaciones, todas las pruebas que estamos viviendo, como esta prueba que vivió Pablo y Bernabé en ese calabozo, en ese lugar terrible, tuvo un gran propósito, Señor. Tuvo un gran propósito. Muéstranos que nada de lo que padecemos es en vano. Nada de lo que padecemos es en vano, Señor. Nuestra vida, los acontecimientos de nuestra vida están diseñados perfectamente por ti para cumplir el plan eterno que tú tienes de que seamos luz para salvar al remanente de Jacob y ser una luz de salvación hasta lo último de la tierra. Bendito sea tu nombre, Yeshua. Amén.